Apreciados estudiosos, bienvenidos. Esta presentación pretende puntualizar algunas de las temáticas que ustedes han venido desarrollando y leyendo en la clase que tienen que ver con bioingeniería del monitoreo respiratorio. Para comenzar, entonces, recordarles que la oximetría es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Su utilidad es la medición de la presión arterial de CO2 de forma no invasiva y a través de una monitorización continua. Para ello requerimos de un dispositivo denominado oxímetro, pulsoxímetro, saturómetro, que nos va a mostrar en porcentaje la cantidad de oxígeno que está saturando la hemoglobina y la frecuencia cardíaca. El principio de funcionamiento, entonces sabemos que es a través de un fotodetector, de una luz roja y de una luz infrarroja. La luz roja nos va a mostrar la cantidad de sangre arterial, ¿cierto? Que está compuesta por oxígeno acompañado de la hemoglobina que denominamos oxihemoglobina y se da gracias a la luz roja con una intensidad de 660 nanómetros, mientras que la luz infrarroja con una intensidad de 940 nanómetros nos va a mostrar la hemoglobina reducida. Es decir, que a través de ese fotodetector y la intensidad de ambas luces podremos conocer la saturación de oxígeno en el paciente. En cuanto a la capnografía, es el registro gráfico de la medición de las concentraciones instantáneas de CO2 en los gases respirados durante el ciclo respiratorio. La capnometría como tal solo nos mide numéricamente la presión parcial de CO2 en el aire expirado, a lo que conocemos con la sigla de EtCO2. Su utilidad básicamente es el registro gráfico de las concentraciones de CO2 expirado y que nos mide la presión parcial de CO2 expirado. Los factores que influyen en la concentración de CO2 al final de la expiración o en esa medición es la producción metabólica del CO2 en los tejidos, que obviamente dependerá del funcionamiento celular como tal, el transporte por la circulación pulmonar y la eliminación de CO2 por la ventilación. Importante en este punto tener en cuenta la clínica del paciente, si el paciente está en hiperventilación o está en hipoventilación. La capnografía, en este caso que nos la va a mostrar el monitor, nos va a revelar precisamente una serie de curvas que nos mostrarán cuál es el volumen de CO2 expirado en este caso y obviamente el registro numérico de la concentración de CO2 que va a ser medido en milímetros de mercurio. El principio de funcionamiento se puede dar por espectrografía de masas que separa gases y vapores según su peso molecular y de sus cargas. La espectrografía de láser, que es el principio de Raman, que está basado en los distintos estadios energéticos, bien sean rotatorios o vibratorios, y que se generan cuando una fuente de luz de láser de argón monocromática de alta intensidad es absorbida por diferentes moléculas. El tercer principio es la espectrografía por infrarrojos. Este es el método más utilizado en la clínica. Está basado en la absorción específica por parte del dióxido de carbono de longitudes de onda de luz infrarroja selectiva de 4.3 unidades de micras. La cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de moléculas de CO2, siendo la referencia una célula que contiene una cantidad conocida de CO2 y el valor que registra el monitor suele estar expresado en milímetros de mercurio o en porcentaje, dependiendo pues obviamente el sitio donde estemos utilizando el dispositivo. Lo que dicen los manuales es que un volumen por ciento es igual a 1 kilopascal, que sería igual a 7.6 milímetros de mercurio. Entonces el aparato extrae una muestra de gas a través de una cámara de muestras. Una fuente de luz luminosa proyecta la luz infrarroja a través de un filtro óptico, pasa banda, después lo llevará a la cámara de muestras y allí un detector de infrarroja responde pues obviamente a la luz que pasa a través de esa cámara de muestras. Entonces, dado que el CO2 absorbe la luz infrarroja en una longitud de onda concreta,
la cantidad de luz que pasa a través de la cámara de muestras varía según la concentración de CO2 en ella. Si la concentración de CO2 en la cámara de muestras es alta, el detector percibe una menor absorción de luz cuando la concentración de CO2 es baja. El aparato básicamente lo que hace es que calcula la presión parcial de CO2 de acuerdo con la temperatura, la presión y la humedad estándar, basándose en niveles medidos de intensidad de la luz infrarroja. La medida del CO2 expirado se muestra en un promedio de 4 respiraciones por el paciente. Entonces, básicamente, miren, acá está el disco rotatorio. Esta es la cámara de referencia, es la cámara medidora, ¿cierto? Y esta luz infrarroja va a detectar la concentración de CO2 que haya dentro de este espacio para que el detector lo que haga es revelar esa cantidad de CO2 y no la registre en el monitor. Entonces aquí es la entrada de gas que viene desde el paciente hacia la cámara de bombeo, que obviamente estará interno en esta cámara que se muestra en este interior. En ese orden de ideas, la medición a través de los infrarrojos nos permite dos capnógrafos básicamente. El capnógrafo en línea que se llama mainstream, ¿cierto? Que básicamente es el que va al tubo endotraqueal del paciente. Aquí están esas pequeñas partes que acabamos de describir que tienen una conexión directamente al monitor donde se va a reflejar la cantidad de CO2 y pues esto es lo que se conoce como analizador. Obviamente irán las tubuladuras de la fase inspiratoria y expiratoria que van directamente al ventilador mecánico. Y este que es el capnógrafo de muestreo lateral que se llama SeedStream, ¿cierto? Que también va conectado al tubo orotraqueal del paciente. En este caso tiene una pieza en T, pero el analizador va directamente en el cable, es decir, toda la cámara de infrarrojos y demás va en el cable, ¿cierto? O en la extensión que va directamente al monitor y por supuesto estará conectado seguido, pues obviamente las tubuladuras o las fase inspiratoria, expiratoria o vía inspiratoria, expiratoria del paciente. Con esa medición, pues obviamente podemos ver el capnograma de acuerdo al volumen exhalado del paciente. Ahora veremos los neumotacógrafos. Los neumotacógrafos son dispositivos que pueden medir el flujo respiratorio de un individuo. Se denominan neumotacógrafos o neumotacómetros. Ellos integran la familia de sensores de flujo gaseoso que se utilizan en múltiples aplicaciones, bien sean médicas o no médicas. Los neumotacógrafos se dividen de acuerdo a la función y a la resistencia que se coloque en su interior. En el mercado existen principalmente los neumotacógrafos de turbina, que tienen un cabezal en un eje sobre el que gira, una pequeña hélice. En los extremos del cabezal hay unas aspas fijas que ordenan el flujo de aire que penetra a través de la cámara. Ese flujo de aire hace girar esta hélice y las aspas de estas interrumpen una fuente de luz en cada paso que realicen. La velocidad del giro de la hélice es proporcional al flujo y por tanto a mayor flujo más veces se interrumpirá ese paso, es decir, más veces la hélice va a girar. Y eso hará pues que la luz o la señal luminosa se interrumpa. Esta información se envía a un microprocesador, el cual funciona de las revoluciones o funciona de acuerdo con las revoluciones que la hélice nos permita o el flujo de aire empuje la hélice y este microprocesador funcionará de acuerdo con las revoluciones y aquí se calculará el flujo de aire que posteriormente se integrará para calcular ya al final el volumen de aire que
se va a medir a través de este neumotacógrafo de turbina. También encontramos los neumotacógrafos de hilo caliente. En este caso, tienen en su cabezal un hilo metálico, que es este que ustedes ven aquí. Ese hilo metálico, que generalmente está constituido por platino, calentado a temperatura constante por medio de una corriente eléctrica. Es decir, este va a estar conectado a una corriente eléctrica. Al paso del flujo de aire, ese hilo se va a enfriar. Aquí va a pasar el flujo de aire y este hilo se va a enfriar. Para mantener la temperatura del hilo caliente, el circuito debe suministrar más corriente eléctrica. Por tanto, la corriente consumida es directamente proporcional al flujo de aire, pues a más flujo, mayor será el enfriamiento del hilo metálico, ¿sí? O sea que dependerá de la cantidad de flujo que obviamente se mantenga pues la corriente en el interior del dispositivo. También esa medición pues va a ir aquí a este procesador y aquí nos revelará el volumen de aire o el flujo de aire que transcurrió a través del neumotacógrafo. Existen también los neumotacógrafos ultrasónicos. Aquí, para calcular el flujo de aire, se emplean las propiedades de los ultrasonidos, que dice: cuando se forma un determinado ángulo, en este caso estamos mirando o observando que es el ángulo que se forma, los ultrasonidos que van en el mismo sentido que el flujo tardan menos en llegar al receptor que aquellos que van en sentido contrario al flujo. Esta diferencia de tiempos es tanto mayor como cuanto sea el flujo. Es decir, que la diferencia entre los tiempos que se genere a través de este ángulo gracias a la entrada del flujo, pues permitirá que se nos mida la cantidad de flujo que vamos a exhalar e inhalar a través del neumotacógrafo. En el mercado también encontramos los neumotacógrafos de resistencia neumática o Fleischer. Tienen en su interior, como su nombre lo indica, un elemento resistivo. Al paso del flujo de aire, provocan una salida de la caída de la presión o una caída de la presión con el paso del aire, que es proporcional a la cantidad de flujo de gas que pasa por el interior del neumotacógrafo. Me devuelvo que se me pasó la gráfica. Estamos en el de Fleischer. Entonces, el flujo de aire pasará directamente por aquí a través, pues obviamente, de estas fuerzas resistivas, provocando la salida de la presión, que es proporcional a la cantidad de flujo de gas que pasa por el neumotacógrafo. Estos son los más utilizados en el mundo. A través de este neumotacógrafo, pues podemos medir volúmenes y capacidades pulmonares. Son muy prácticos y además de eso son a bajo costo. Entonces, cuando pasa el flujo de aire, pues se crea un delta de presiones que permitirá que ese flujo de aire sea medido a través básicamente de dos cámaras que nos revelarán posteriormente pues la cantidad de aire o de volumen de gas que se ha exhalado por el paciente. Pero también hay otros de resistencia neumática conocidos como Lilly. Si se dan cuenta, básicamente tiene una resistencia diferente al anterior, al de Fleischer, y el sistema de resistencia tiene implementado tubos capilares que son de diámetro de 1 a 2 milímetros y de 3 a 5 centímetros de longitud, milímetros de espesor y centímetros de longitud, colocados en paralelo formando una estructura cilíndrica, como se observa aquí en la gráfica, de varios centímetros de diámetro, con el fin de convertir también a través del delta de presiones que se genera en su interior
un flujo de entrada turbulento a un flujo